Bueno, buenas tardes. Espero que les gustan las presentaciones. Sí, las armamos un poco con los compañeros acá. La idea es que no sean del todo técnicas, como para que todo el público las pueda entender. ¿De acuerdo? En mi caso en particular, voy a estar hablando un poco de lo que es IoT, ¿sí? Internet de las cosas, cómo lo mezclamos con 5G, ¿sí? Y un poco los casos de uso que tenemos, qué podemos hacer hoy, qué podremos hacer mañana. Bien, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es Internet of Things o Internet de las cosas? ¿Sí? Hay muchas definiciones, tenemos definiciones de determinados organismos, como son la ITU, como son la 3GPP, pero esos organismos tienden a hacer definiciones que son súper específicas y no aptas para todo público, digamos. Entonces, esta es una definición que encontramos nosotros. Gracias. Esta es una definición que encontramos nosotros que viene de un blog de tecnología, así que se llama Business Insider, que nos dice un poco qué es el Internet de las cosas, que esencialmente es lo que dice ahí. Tenemos dispositivos conectados a Internet, ¿sí? O interconectados entre sí a través de algún tipo de red IP en general. Entonces, Internet de las cosas no es algo nuevo, es un concepto que en realidad ya viene hace muchísimos años. De hecho, el término Internet de las cosas, Internet of Things, se acuñó en 2009, pero ya venía mucho desde antes. Seguramente todos conozcan los POS, ¿sí? Los tan conocidos hoy en día POS. Esos son un tipo de dispositivo IoT, ¿sí? Pero para que tengan un poco de números, a 2018 Ericsson, ¿sí? Que es una empresa, digamos, de proveedores de tecnología de redes móviles, ¿sí? Estimó que existían cerca de 8, casi 9 millones de dispositivos IoT ya conectados a las redes del mundo, ¿sí? Esto obviamente no es un caso de Uruguay, sino que comprende todas las redes del mundo. Y espera que cerca de 2024 haya casi 23 millones de dispositivos. Por supuesto, eso va a llegar un momento que nos va a sobrepasar la población mundial, ¿sí? Es un estimado grande, pero es bastante realista dentro de todo. Entonces, un poco tener en cuenta que de esos 23 millones de dispositivos vamos a tener casi un 45% conectados a través de las redes celulares, ¿sí? ¿Por qué eso? Bueno, esencialmente por la omnipresencia. No es lo mismo estar en un Wi-Fi acá que salir a la calle y tener algún tipo de red como ser LTE, ¿de acuerdo? Entonces, por allá tenemos la curva, ¿sí? Lo que se llama el Hype Cycle, que es elaborado por una empresa Gartner, que nos dice un poco, bueno, qué tan lejos están determinadas tecnologías de llegar a la fase de productividad, ¿sí? O el plató de productividad que le llama ahí. Como verán, hay muchas que están lejanas, estamos cerca de 5 años. Hay una sola que está más de 10 años, que son la parte de vehículos autónomos, que uno podría esperar, uno ve las noticias y podría esperar que, bueno, tiene sentido que estemos un poco lejos aún. Pero la mayoría está entre 5 y 10 años o menos de 5. De hecho, ya tenemos muchas, como todo lo que son el traqueo de dispositivos indoor, ¿sí? Imagínense en aeropuertos, traqueo de valijas y demás. Estamos muy cerca del plato de productividad y ya existen cosas. Bueno, un poco, ¿qué comprende Internet de las cosas? Tenemos muchos, ¿sí? No existe algo unánime en cuanto a qué bloques son los bloques fundamentales que componen a una solución de Internet de las cosas, pero sí es cierto, y al menos en mi opinión, que existen 4 que no pueden obviarse. Para empezar, tenemos las cosas, ¿sí? ¿Qué son esas cosas? Bueno, todo lo que no sea un smartphone en principio, ¿sí? Puede ser sensores que reportan cosas a través de Internet, ¿sí? Sensores de temperatura, cualquier tipo de ese dispositivo va a ser una cosa, ¿de acuerdo? Ahí tenemos varios jugadores por la vuelta, ¿sí? Tenemos algunos más conocidos, como ser Sierra Wireless, que termina siendo los chipsets de módulos o placas de desarrollo, ¿sí? Tenemos otros no tan conocidos, como son Mango o Coictel, tenemos las placas de desarrollo de Raspberry Pi y hay un montón de ejemplos. Lo otro que necesitamos, por supuesto, es conectar esas cosas a Internet. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de las redes celulares, ¿sí? Tenemos varias, son las que llamamos redes LPWA, Low Power Wide Area, ¿sí? Y hay de diferentes tipos. Cada uno de esos tipos de redes va a tener sus ventajas y sus desventajas. El Wi-Fi también es una red que se utiliza para esto. Tecnologías asociadas a este tipo de redes, tenemos Narrowband IoT, LTE-M, tenemos Sigfox, tenemos LoRa, ¿sí? Y tenemos obviamente la parte de los jugadores que son los operadores de redes móviles, llámese un Telefónica, un Verizon o un caso más cercano de nosotros que es Antel. El otro bloque fundamental que tenemos son las plataformas. Ahora tenemos nuestros dispositivos conectados a las redes y de alguna manera tenemos que poder
centralizar, ¿sí?, o captar los datos que esos dispositivos reportan. Bueno, eso se hace a través de plataformas. Las plataformas también se utilizan, por ejemplo, para lo que es gestión de flota, hacer actualizaciones de firmware de los dispositivos por OTA, ¿sí?, a través del aire y demás. Acá, por supuesto, empiezan a aparecer los jugadores más grandes, como son Amazon, como son Google, como son Microsoft, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos Oracle, que es un poco más nuevo. Tenemos alguna versión open source, como el Fireware, que ese es el caso que ha implementado Antel en su plataforma, ¿sí? Pero obviamente los jugadores más grandes son los primeros que aparecen ahí. Finalmente, tenemos toda la parte de analytics o analítica de esos datos. Es decir, tenemos nuestros dispositivos ahora conectados a la red, ¿sí?, reportando datos a una plataforma, y la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Sí? Bueno, la idea es un poco, tengo que procesarlos de manera concienzuda, digamos, ¿sí? Tenemos que procesar toda esa información, tenemos que procesarla bien para poder convertir esa información en insights que terminen ayudando al negocio de alguna manera. Nuevamente, acá tenemos algunas de las tecnologías, y estas son todas tecnologías de Machine Learning o Deep Learning, como son TensorFlow, Keras, ¿sí? Pero tengan en cuenta que las líneas entre esos bloques empiezan a ser cada vez más difusas, es decir, Google tiene parte de analítica, Google tiene parte de red como un operador de red móvil virtual, ¿sí? Entonces se empiezan a mezclar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se quedan ahí en la parte de analítica o solo en la parte de plataforma? Bien, es una pregunta interesante. ¿Por qué? Pues dentro de IoT, como es cualquier otro tipo de negocio, tenemos una cadena de valor. Esa cadena de valor, ¿sí?, tiene porcentajes dependiendo de cada una de las cosas. Acá van a ver que un poco los bloques fundamentales cambian, pero son esencialmente los mismos. Para empezar, se estima, esto es un estudio de Ernst & Young, que estima que el 35% del valor del negocio de IoT está en todo lo que son servicios profesionales. Imagínense a alguien directamente haciendo la parte de analítica, ¿sí?, sobre una plataforma determinada, pero haciendo la parte de analítica y generando esos insights para el negocio. Eso es un 35%, nada despreciable. Lo siguiente que tenemos es el hardware, ¿sí? ¿Con eso a qué nos referimos? Bueno, en particular esto es hardware de los módulos, de esos dispositivos, el sensor, la placa de desarrollo, cualquiera de esos dispositivos. Esto es bastante interesante también, tenemos un 25%. Todo lo que es red, acá es donde empiezan a aparecer los proveedores, ¿sí?, de los distintos tipos de redes. En el caso de redes móviles tenemos un Nokia, un Ericsson, un Huawei, que están todos representados acá por lo que veo, ¿sí? Tenemos un 20%, entonces sigue siendo bastante interesante. Vieron, obviamente ya se habrán dado cuenta que esto está en forma descendente, ¿sí? 15% tenemos lo que es plataformas, no, sigue siendo interesante, pero empieza a ser despreciable. Y, para la no sorpresa de nadie, conectividad, el negocio donde están los operadores de redes móviles, tenemos un 5%. ¿Qué significa esto? Que en realidad, si un operador de redes móviles se quiere meter en el negocio de IoT, no se puede quedar en la conectividad. ¿Por qué? Porque se está perdiendo el 95% del valor del negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que los operadores u otras empresas empiezan a hacer integraciones verticales, ¿sí? Pueden hacer una integración vertical completa, para eso tienen que ser demasiado grandes, ¿sí? Tiene que ser un Google, tiene que ser un Amazon, o pueden hacer integraciones verticales parciales. Por ejemplo, en el caso de Antel, provee la conectividad, tiene red, ¿sí?, pero también tiene una plataforma, que es Fireware, es la que les mencionaba hace un ratito. Entonces ahí ya estamos hablando de un 25%, ¿sí?, del valor que se podría hipotéticamente llevar. Entonces, es importante esas integraciones verticales para los negocios, porque si no, se van a perder de mucho, ¿de acuerdo? Y una cosa interesante es que, obviamente, los operadores de redes móviles, por ejemplo, saben manejar redes, desarrollar redes, implementar redes, pero no saben de dispositivos de sensores, no saben. De plataformas, dudosamente saben. Entonces, ¿cómo termina pasando esta integración vertical? Bueno, esta integración vertical se termina dando con partnerships entre empresas. Me asocio con la empresa que conoce la plataforma, me asocio con la empresa que conoce de hardware, ¿sí? Y así se va generando el ecosistema de IoT. Yendo un poco a los casos de uso de IoT, bueno, la primera pregunta es, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Sí? Parece mucho de hype, esto es, bueno, ¿qué es lo que hay hoy en día? Hoy en día podemos atacar estos dos segmentos, ¿sí? Tenemos el segmento de Massive IoT, que se llama, y el segmento de Broadband IoT. Esto piensen telemetría o cualquier tipo de smart metering, piensen en medidores inteligentes de UTE, en el caso que seguramente todos conozcamos un poco. Esos casos, estamos hablando de casos de bajo costo, ¿sí?
bajo consumo de energía, lo cual es importante, tal vez no en el caso de los medidores inteligentes que están conectados a la red eléctrica, pero sí en otro tipo de medidores, como piensen el agua, ¿sí? Y en cantidades masivas. Cuando digo cantidades masivas me refiero a millones de dispositivos por kilómetro cuadrado, ¿sí? O cientos de miles de dispositivos por kilómetro cuadrado, lo cual las redes anteriores, en el caso de las redes móviles, no estaban preparadas para captar. Esto esencialmente se puede hacer con las tecnologías que vimos hace un ratito. Por un lado tenemos Narrowband IoT, LoRa, Sigfox, LTE-M, ¿sí? Tanto Narrowband IoT como LTE-M son tecnologías que corren sobre LTE, y también todo lo que es la parte de Broadband LTE, que ya tiene otros requerimientos de throughput, de velocidad de datos, se hacen a través de LTE. Entonces, esto es un poco lo que podemos hacer hoy. La siguiente pregunta es, bueno, ¿pero esto que se puede hacer hoy en el mundo se puede hacer en Uruguay? La realidad es que sí. En el caso de Antel, hoy en día, esto lo pueden ir a la página institucional de Antel, esta es la cobertura que tenemos de Narrowband IoT, ¿sí? de una de las tecnologías que les permite hacer esto. Esto es esencialmente Montevideo, Ciudad de la Costa, Costa de Oro y parte de Maldonado, como ser Piriápolis. En el caso de Antel estamos trabajando para expandir esa cobertura. En breve vamos a tener el litoral este, ¿sí? Y después en el resto del país. La siguiente pregunta es, bueno, ok, esto es lo que puedo hacer hoy. ¿Qué puedo hacer mañana? Bueno, esto es donde se empiezan a poner un poco más interesante. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer otros casos que tienen otros requerimientos. Tenemos toda la parte de Critical IoT e Industrial IoT. Todo eso, ¿por qué está por fuera? Bueno, porque tiene otros requerimientos en cuanto a latencia. Imagínense la parte de vehículos conectados. La parte de vehículos conectados, tenemos los vehículos, imagínense que van uno en cada carril y uno quiere cambiar de carril. Bueno, ¿cómo hacen eso? Se van a conectar a la red, imagínense una red común LTE, van a intercambiar los datos con algo centralizado, eso centralizado le va a responder, le va a decir, sí, ahora te podés mover a la derecha. No, mientras que hizo todo eso, los autos van a chocar probablemente. ¿Sí? Entonces, ahí aparece otro concepto que se llama Edge Computing, donde parte del procesamiento se hace más cerca, digamos, del caso de uso o en este caso de los vehículos. Y eso tiene que ocurrir, digamos, esa comunicación con la red tiene que ocurrir con una latencia muy baja, tiene que ocurrir a velocidades muy altas, ¿sí? De muy baja latencia, ¿sí? Porque estamos hablando de, en este caso, el cuidado de las personas, ¿de acuerdo? Eso no se puede hacer en el día de hoy en las redes que tenemos, ¿sí? Para eso vamos a tener 5G, ¿sí? Estos son los primeros casos de uso que aparecen en 5G para IoT, ¿de acuerdo? Esta gráfica que tenemos por acá, en realidad nos muestra, tenemos en el eje de las ordenadas, el eje vertical, tenemos la madurez del caso de uso al día de hoy, a 2019, y tenemos el potencial, ¿sí? El de mercado de 5G, en este caso a 2025. Y tenemos algunos que están bastante maduros, como son la parte telemática en los vehículos, y que de hecho ya hay implementaciones, no sé si Telefónica tiene algo, pero nosotros en Antel tenemos el Antel Auto, ¿sí? Que eso va a través de la red LTE. Pero está bastante maduro y tiene realmente un potencial alto. Y estos son simplemente los 7 casos más interesantes. Para finalizar, algunos comentarios finales, y en general tenemos, cuando hablamos de IoT, estamos hablando, bueno, tenemos una industria, tenemos plataforma, tenemos dispositivos, pero eso, en la masividad de dispositivos que estamos manejando, empieza a tener otros problemas que tal vez en terminales o en terminales de celulares comunes, digamos, se pueden enmascarar más o se puede tratar de otra manera. En el caso de IoT empieza a ser un gran problema la parte de seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad va a tener que ser manejada de forma holística. ¿Qué quiere decir eso? La vamos a tener que manejar en el dispositivo, en la plataforma, en la red, en todas las partes que componen a la cadena de valor. Entonces, algunos de los pilares fundamentales de la seguridad son, por un lado, los dispositivos. No podemos dejar que un dispositivo que nosotros ponemos en el medio del campo tenga un puerto USB, que yo pueda ir, conectarme al puerto USB, por ejemplo, y acceder a la plataforma a la cual se está conectando y generar algún tipo de ataque. Eso no debe poder hacerse. Los datos. Obviamente esos datos que están reportando los dispositivos, en algún caso pueden no ser sensibles, pero en otros casos, imagínense un marcapasos, ¿sí? Que está reportando determinada información. Ahí sí estamos hablando de información sensible, pues estamos hablando de información de salud, ¿sí? Que en nuestro caso, en el caso de Uruguay, hay una ley de protección de datos personales asociados a la salud. Entonces,
ese tipo de información tiene que ser confiable, ¿sí? Tiene que tener integridad y no puede verse afectada en ninguna parte del ecosistema de IoT. Por último, esos datos terminan perteneciendo a un individuo. Entonces, por lo tanto, es muy importante que ese individuo o la confidencialidad de ese individuo sea protegida. Por suerte, en Uruguay ya estamos trabajando en algunas cosas. En mi caso particular, en el caso de Antel, tuve la oportunidad de participar en la elaboración de un documento, de una especie de guías para lo que es la seguridad en dispositivos de IoT, que esperamos que se publique dentro de poco. Pero este es un tema muy serio y que debería preocuparnos a todos y por el cual todos deberíamos velar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir. ¿Sí? Continuando a lo que estuvo hablando Germán, vamos a ir un poquito más a la parte de qué necesidades técnicas necesito para que esta red pueda desarrollarse, sobre todo, bueno, apuntando un poco también acá a Uruguay. Metiéndonos un poquito más en lo que fue el avance al nivel de la historia, lo que tenemos, bueno, al principio no teníamos la era de Internet y fuimos avanzando, ya sea en necesidades de equipos a conectar, ¿sí? Necesidades de ancho de banda, porque los servicios eran mejores y necesitábamos mejorar ya sea en capacidad, velocidad, ¿sí? Y cantidad de dispositivos conectados sobre todo, ¿sí? Un poco acá más en detalle casos de uso, ¿sí? Sobre todo un poco apuntado a dividir en diferentes grupos, ¿no? Un poco hablando de la movilidad, así, caso de uso que necesito tener movilidad en el sentido de, bueno, para el caso de los autos, ¿sí? Necesito poderme mover y estar conectado, seguir estando conectado. ¿Sí? No puedo parar conectividad en ese sentido, ¿sí? Alta performance, sobre todo apuntando a lo que es la industria. ¿Sí? Si yo manejo máquinas, o sea, tengo sensores, tengo que tener actuadores, ¿sí? Que sobre lo que sensan esos equipos tomen, digamos, y hagan acciones, tiene que ser, digamos, de alguna forma de alta performance para que los procesos industriales puedan, digamos, ser eficientes. Algunas empresas, digamos, se animan a llamarlo cuarta revolución industrial, ¿sí? Por el hecho de todo lo que se viene y que todos los equipos van a estar conectados y demás. A veces genera demasiada expectativa. Hay que ver, digamos, efectivamente, qué casos de uso nos sirven, nos aportan. Va a depender del tipo de empresa, el tipo de personas. ¿Sí? Lo importante de todo esto es que, digo, no solo va a ayudar a las personas, sino a la sociedad en sí. Y si ayuda a la sociedad, ayuda a la economía. ¿Sí? Muchas cosas, como podemos ver ahí, no solo van a tener influencia directa en las personas, sino que a nivel, digamos, de un país puede llegar a tener mucha importancia. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, acá nombra casos como librarse de los atascos, ¿no? Si tenemos, bueno, autos más automatizados, pueden automáticamente saber la ruta mejor en tiempo real y poder dirigirse hacia esos lados. Pero eso trae mejoras asociadas que son menos gasto de combustible. Imagínense que eso lo podemos aplicar en los ómnibus, ¿sí? En transporte público. Menos gasto de combustible. Menos gasto de combustible, bueno, se refleja en la sociedad. Y también termina reflejando en la economía del país, en el medio ambiente. ¿Sí? O sea que los beneficios abarcan varias ramas de lo que es nuestras vidas. Una pregunta importante es, ¿por qué 4G no me da todo esto? ¿Por qué 4G no puedo sacar buen ancho de banda? O sea, hay un ancho de banda considerable en 4G para las aplicaciones de hoy en día. ¿Pero por qué? ¿Qué tengo que mejorarle? ¿Sí? Necesito tener una mejora en la interfaz de radio. ¿Sí? Imagínense, se van a conectar muchísimos más equipos. ¿Cómo hago para manejar esa cantidad de equipos en una interfaz compartida de aire? ¿Sí? ¿Cómo hago para ponerme de acuerdo cuál habla, cuál no habla? ¿Sí? Es un tema, imagínenselo como en un salón, todas personas hablando a la vez, ¿no? ¿Qué hago para controlar esa cantidad de equipos? ¿Sí? Y algo muy importante también es la latencia que me da 4G hoy en día. ¿Sí? El modelo en general está pensado con un core centralizado, los radiobases de determinada manera, ¿sí? Lo cual las latencias no permitirían
ser aplicables en los casos de usos que necesito respuesta rápida, como el que hablaba Germán un poco del auto, ¿no? Si yo tengo que informar a una central, bueno, vamos, me quiero cambiar de carril. La central te dice, bueno, puede, el auto de al lado ya está adelante, te podés cambiar. Si todo eso demora mucho, ya en realidad vino otro auto, me pasó y lo choqué. No me sirve. Necesito respuestas rápidas. ¿Sí? Un poco este diagrama divide, digamos, los casos de uso en 3 grupos importantes, que van a necesitar requerimientos diferentes para que puedan funcionar de forma correcta. Por una parte, bueno, el ancho de banda de tener alta capacidad, ¿sí? Alta velocidad para, ¿sí? Aplicaciones que necesitan mucha cantidad de datos. ¿Sí? Es la parte de arriba. Luego, tener muchas máquinas conectadas, ¿sí? La cantidad de dispositivos es otro punto muy importante, ¿sí? El Massive Machine Communication. Y por otro lado, la parte crítica de la comunicación entre las máquinas, ¿sí? La que estamos hablando para los autos, por ejemplo. ¿Sí? Crítica porque no va a haber capaz que tantos conectados, pero necesito que esa respuesta sea muy rápida. ¿Sí? Un poco siguiendo, digamos, los requerimientos, porque esto también no lo quiero llevar solo a lo que voy a necesitar en el aire, que ya dijimos, bueno, 4G no me sirve, necesito 5G, pero ¿qué pasa entre el aire, las radiobases y el core central, ¿no? ¿Cómo pasan los datos de un lado al otro? ¿Cómo llegan? Entonces quiero llevarlo un poco más hacia la parte de transmisiones, que es en donde yo trabajo. Entonces, ¿qué necesito un poco, o lo más importante sobre todas esas cosas? Necesito subir mi capacidad, ¿sí? Ancho de banda alto. Bajar la latencia seguro. Permitir, digamos, una alta fiabilidad. ¿Sí? No puede ser que yo envíe, digamos, no sé, estoy controlando un dispositivo médico, por ejemplo, y los paquetes se pierdan en la red y no me llega algo y alguien se murió porque yo no lo dejé de controlar. ¿Sí? Eso no puede pasar. Bueno, un poco acá los puntos importantes, tomando en cuenta los 3 grupos, obviamente comparten requerimientos entre ellos. ¿Sí? La confiabilidad es más de la parte crítica del machine to machine, ¿sí? La latencia también de la parte crítica. La movilidad viene un poco más apuntando a los dispositivos móviles. ¿Sí? Y bueno, un poco la demanda, ¿sí? También apuntando tanto a la parte móvil como a la cantidad de dispositivos que voy a tener conectados. ¿Sí? Yo no puedo, dar una red que se me conecte en la mitad de los equipos y la mitad no se puedan conectar o tengan problemas, ¿sí? No sería una red eficiente. Metiéndonos un poquito en detalle en lo que parece ser más importante y en lo que hay que trabajar, ¿no? Primero, la latencia. Hoy en día 4G, dijimos, no tiene esa capacidad de lo que le llamamos menos de 1 milisegundo de latencia, de respuesta. Tanto en el aire como en las redes de transmisión. Las redes de transmisión hoy en día, en su mayoría, no están del todo preparadas para esto. Hubo que trabajar, ya venimos trabajando hace años, para lograr bajar la latencia. O sea, ¿qué tenemos que hacer en una red de transmisión para lograr eso? ¿Sí? Lo primero más importante es, la tecnología que tengo hoy en día en esas redes, ¿me sirve? ¿Es aplicable a 5G? Sí, las tecnologías sirven. El famoso IP MPLS sirve, es aplicable. ¿Qué tengo que hacer? Mejorar mi capacidad, o sea, aumentar mi hardware para poder manejar muchos gigas. ¿Sí? ¿Cómo hago para bajar la latencia? Bueno, mejorar mi red, lo que le llamamos jerarquizarla, para que yo, digamos, tengo que ir de un lugar A a un lugar B, no estar dando toda la vuelta al país, por dar un ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, tengo redes jerárquicas en el sentido, tengo un primer nivel donde manejo tráficos altos, un segundo nivel donde manejo tráficos intermedios y niveles más, digamos, de tráficos más bajos, pero que obviamente permitan las capacidades necesarias para 5G. En eso hay que trabajar. Hoy en día, en realidad, esas necesidades de latencia no eran tan altas, entonces se permitían, digamos, que esos niveles no fueran tan eficaces en el sentido de, bueno, tengo varios, lo que nosotros le llamamos saltos en equipos de transmisión. ¿Sí? En eso hay que trabajar y poder mejorar en esos aspectos. Para dar una referencia un poco de qué significa esto de 1 milisegundo de latencia, ¿no? Velocidad de respuesta. Entonces ahí hacen una comparativa
Arrancando, por ejemplo, bueno, un segundo es la reacción de un músculo. ¿Sí? Por dar un ejemplo, imagínense. 100 milisegundos, estamos hablando de la reacción al audio, ¿no? Todo esto llevado a un humano, ¿sí? 10 milisegundos es la reacción a lo que observo, 10 milisegundos. Y 1 milisegundo es la reacción al tacto. Si estamos hablando de que tiene que ser tan rápido como la reacción a que, ¿sí? Cuando toco algo, sentirlo, tiene que tener esa capacidad la red. O sea que imagínense cómo tiene que estar diseñada para poder cumplir esos estándares. Un poco saliendo ya de los requerimientos tan en detalle, hablando más de lo último que comentaba Germán, esto va a tener como ciertas partes. Bueno, voy a tener los dispositivos, voy a tener la interfaz de radio y voy a tener el core. ¿Sí? Entonces, bueno, acá no aparece mucho la parte de transmisión. Parece ser que generalmente no se tiene mucho en cuenta que hay gente que trabaja en la parte de transmisión y lleva bastante tiempo mantener esas redes. ¿Sí? Estaría, digamos, lo que une ahí la parte de radio con el core. Digamos, no, o sea, yo trabajo en esa línea delgada ahí. Hago esa línea, no hago más nada que eso. Imagínense, debe funcionar bastante bien porque es una línea sola. ¿Sí? ¿Qué más es importante llevado a ese diagrama de radio, cosas, radio, core? ¿Cómo mejora la respuesta? ¿Sí? Acercando, ¿sí?, la parte de procesamiento a las radiobases. Por ejemplo, ¿cómo hago eso? No sé, a ver, hoy en día acá en Uruguay capaz que tengo un core centralizado en Montevideo. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, capaz que distribuir un poco mejor para, si quiero tener mayor velocidad de respuesta, yo qué sé, en el norte, a llevar algo un poquito más cercano para poder, digamos, mejorar esa velocidad. ¿Sí? Y bueno, también un poco el procesamiento del radio también se puede centralizar un poco. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día con esto? Virtualizando. Todo esto se está llevando a virtualización. Yo creo que en muchos ámbitos esto está pasando, ¿sí? Pero un poco es decir, bueno, ya no tengo un equipo dedicado para determinada cosa. Tengo muchos servidores, ¿sí? Y muchos servidores puedo, digamos, diagramar en esa gran nube, ¿sí?, mis funcionalidades. ¿Qué puedo hacer? Bueno, eso se termina llamando lo que le decimos los data centers, ¿sí?, los famosos data centers, ¿sí?, que ahí, bueno, tenemos determinados, digamos, ¿cómo se dice?, equipos destinados para nosotros. No sabemos físicamente cuáles son, pero bueno, nos asignan determinada capacidad y ahí podemos desarrollar, ¿sí?, y configurar nuestros equipos necesarios para la parte, ya sea de core o también de radioprocesamiento. Entonces, ¿cómo hago para tener mejor velocidad en un país? Bueno, supongamos que en Uruguay no somos tan grandes, pero ¿cómo se hace en un país mucho más grande? Tengo varios data centers. ¿Sí? Varios data centers, me acerco a la zona, tengo información distribuida y mejoro la respuesta. Imagínense que tenga que cruzar todo Brasil para procesar una señal, ¿sí?, de 5G o ya sea de cualquier otra tecnología, no es algo muy factible. Bueno, un poco esta última diapositiva trata de mostrar, digamos, acá cómo el core intenta ir hacia, ¿sí?, la parte de radio, y el radio, ¿sí?, se empieza a mezclar. Cómo tengo los data centers regionales, si se quiere, y el central lo sigo teniendo. Y lo último que quiero dejar, como para poner un signo de interrogación, es, bueno, la aparición de SDN como una tecnología nueva para hablar entre data centers, ¿sí? Es lo que le llamamos las famosas redes de transmisión programables, ¿sí? Digamos, de la figura anterior, que era una línea, la red de transmisión, bueno, ahora la hago programable, aunque es una línea sola, ¿sí? O sea, la mejor. ¿Bien? ¿Dudas? Ahora la idea un poco es avanzar un poquito más hacia la parte de core, que Cristian va a estar hablándonos de eso. Muchas gracias. No, me faltó la diapositiva de muchas gracias, pero yo le digo muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Bueno, la idea es un poco, como decía Martín, profundizar un poco más en lo que es detrás del telones de las redes celulares, lo que pasa en el core y cómo lo vamos evolucionando hacia 5G. Así que bueno, la primera pregunta que puede surgir en realidad mirando el título es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de core?
Bueno, como ya más o menos estuvimos viendo, todas las redes celulares se pueden dividir en tres partes bien distintas, donde tenemos el acceso, conformado por las antenas, lo que nos da cobertura, digamos, a los dispositivos. Después la red de transmisión, que nos ayudan a llevar esa información de las antenas a lo que son realmente nuestros equipos, lo que son las plataformas, los servidores y los servicios que damos en la operadora, que típicamente es donde lo que se dice que está dentro de nuestro data center. Ahora bien, ¿a qué queremos llegar con todo esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación de hacer cambios tan drásticos? Bueno, también, capaz que estoy quedando un poco repetitivo, pero los casos que nos promete 5G son más o menos divididos en estas tres categorías. IoT masivo, es decir, lo que ya tenemos hoy en día, de que está todo conectado a Internet, pero de vuelta, escalado. Y tengo que tener en cuenta también distintos casos. No solo tener incluso millones de nodos conectados por kilómetro cuadrado, que es un montón comparado con lo que tenemos hoy en día, sino que también tenemos que prever casos muy puntuales, por ejemplo, sensores que tenemos en lugares muy remotos. En un campo, en medio de la nada, una montaña, que es súper inaccesible, es caro ir a mantenerlo, entonces le ponemos una batería grande que vamos a cambiarla cada 10, 15 años. Pero no podemos perder ese dispositivo, no se nos puede perder porque va a transmitir muy cada tanto y está muy lejos. Entonces en la red tenemos que de cierta manera prometer la flexibilidad para poder abarcar todos estos casos de IoT. También tenemos lo que es banda ancha móvil mejorada, que de vuelta es algo muy similar a cosas que ya existen hoy en día, pero escalado, le estamos dando más potencia. Ya no estamos hablando de algunas decenas de megas al transmitir, sino que ya estamos hablando de varios gigabits por segundo por usuario, que eso después escalado, ya estamos hablando de un throughput de varios terabits por segundo por kilómetro cuadrado, que de vuelta es inmanejable en las redes de hoy en día. Y para mejor de todo tiene que estar optimizado, porque de vuelta yo tengo que poder de cierta manera garantizar los distintos niveles de servicio. Y por último, el caso más nuevo, si se quiere, son los de misión crítica, que estamos hablando de casos de comunicación ultra confiable y de baja latencia, más fácil decir el nombre completo que la sigla URLC, pero que un poco son los casos más novedosos, lo que es automatización industrial, los coches autónomos, controlar el flujo del tránsito. Y para eso tiene requisitos totalmente novedosos para la red que no están previstos para la red de hoy en día. Bueno, esto es un poco a lo que queremos llegar, pero ¿cuál es el costo? ¿Qué nos pide 5G para poder implementar todas estas cosas? Bueno, nos pide tener una red escalable y customizable que pueda crecer y disminuir en ciertas regiones a demanda, dependiendo de los casos de uso. Nos pide que tenga determinada flexibilidad y programabilidad. Yo tengo que poder customizar la red, tengo que poder programarle el comportamiento para que haga exactamente lo que yo diga. Más y mejores KPIs. KPIs son indicadores de rendimiento clave. Es decir, yo tengo que saber lo que está pasando en mi red en todo momento. Tengo que saber cuando pasa algo, cuando tengo una falla, cuando está congestionado, por qué, de qué manera, cuándo. ¿Por qué? Justamente para reaccionar en tiempo real. Porque la adaptabilidad de la red tiene que funcionar en tiempo real para poder garantizar todos los servicios que vamos a estar soportando. Bueno, desde lo que es el core, hay una serie de tecnologías que podemos apalancar para lograr esto. Que vamos a estar hablando ahora de cada una de ellas. La primera, Cloud, NFV y SDN, que las puse todas juntas en realidad porque habla un poco de la virtualización de lo que es todo el core. Que para explicarlo un poco mejor, lo mejor sería contar cómo evoluciona, digamos, el core desde generaciones anteriores hacia lo que se viene en 5G. En generaciones anteriores, 2G, 3G, 4G, el core por lo general está percibido como una red relativamente rígida, donde tenemos distintos servicios o plataformas, cada uno con su hardware dedicado, es decir, hardware específicamente diseñado para cumplir ese propósito y más nada, conectado a una red también rígida. Yo tengo mis dispositivos de red interna, digamos el backbone de la red, donde yo conecto y sé que la plataforma X está conectada al primer dispositivo, la Y en el segundo y así. Esto tiene un problema de crecimiento, por el punto que tenemos acá abajo. Si llega a romper uno, yo tengo que tener uno exactamente idéntico al lado para poder suplantarlo. También tenemos un tema de crecimiento. Si, por ejemplo, el del medio, que es una plataforma de señalización, lo tengo dimensionado para soportar 10.000 llamadas en simultáneo, por poner un ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo varios picos de 10.002 llamadas? Ahí ya tengo que poner otra heladera igual al lado y lo tengo totalmente sobredimensionado, desperdiciado los recursos. Entonces, un poco para remediar esto, sacamos una página del libro de la gente de TI y dijimos, bueno, vamos a virtualizar las plataformas. Vamos a ya no depender del hardware específicamente diseñado, sino que vamos a tomar servidores genéricos, marca, puede ser HP, Dell, realmente genéricos, y vamos a instalarle el software de las plataformas.
Entonces, ¿eso qué significa? A mí se me rompe uno de ellos, no importa, agarro el mismo software y lo pongo sobre otros servidores genéricos mucho más sencillos de conseguir, son más baratos. Y de vuelta, ya perdemos un poco el problema de la escalabilidad, ya no tengo que poner otro armario, digamos, al lado con las mismas capacidades, sino que si tengo 10 servidores cumpliendo una función y quiero crecer un poquito, bueno, le pongo 11, 12, 13, los que sean necesarios. Todo de vuelta conectado a la misma red rígida a la que nos referíamos anteriormente. Es decir, cada uno tiene su propio dispositivo de red conectado, al cual yo tengo que configurar para garantizar la visibilidad entre las plataformas, etc. Entonces dijimos, bueno, vamos a llevar la virtualización un paso más allá. Virtualicemos la red con lo que se llama SDN, redes definidas por software. Que esto significa que yo ya no voy a tener dispositivos de red conectados uno a uno y yo dependo exclusivamente de ese, sino que voy a tener ya como una nube de equipos configurables todos desde un controlador central, al cual yo le puedo decir además que se vaya adaptando automáticamente. Es decir, si por ejemplo la plataforma X me está consumiendo muchos más recursos y la Y, sin embargo, está un poco más holgada, le digo, bueno, libera un poco los recursos de red de la plataforma Y para dárselos a la X, que está un poco más apretado de tráfico. Bueno, acá ya estamos bastante más avanzados, pero en realidad seguimos teniendo como una vibra un poco monolítica, ¿no? Porque de vuelta, cada uno tiene su torre. Es decir, si bien son servidores genéricos, yo tengo una plataforma corriendo sobre esos dos servidores genéricos, o S1 o 3 o 4, lo que fuera, y dependo específicamente de la plataforma corriendo sobre esos. Entonces dijimos, bueno, no tengamos ya uno específico para cada uno, sino que interconectémoslo todos, formamos un gran pool de recursos, con procesamiento, con storage, y un poco dejémosle al sistema que se encargue de generar las plataformas con el software. Entonces yo ya el software de cada plataforma no lo instalo sobre una serie de servidores específicos, sino que le digo al sistema, encárgate, instalalo, distribuílo para generar más redundancia. Entonces, ¿esto qué me genera? Una mayor confiabilidad también, porque ya que si se me rompen los servidores que están corriendo sobre X, no importa, el sistema automáticamente se da cuenta, saca la plataforma de esos servidores y los pone en otros servidores sanos. Ya no dependo de esos. Bueno, y de vuelta, esto nos permite tener la red, lo que habíamos conseguido con SDN, es decir, una red más adaptativa, ahora ya lo pudimos extender a lo que es el procesamiento. Después tenemos otra tecnología un poco novedosa, que es lo que se llama network slicing, o lo que se traduce en realidad literalmente con rebanadas de red. Es decir, yo tengo, acá estoy haciendo un poco de trampa porque no es solo del core, me estoy metiendo un poco en el campo de los compañeros. Pero ya hablamos todos. Sí, ya hablamos todos en realidad. Pero bueno, tenemos como rodajas destinadas a cada caso de uso a través de toda la red. Es decir, recursos específicos para cada uno. Por ejemplo, yo puedo tener lo que se llama una rodaja para los casos críticos en rojo, luego para Internet de las cosas en naranja, y por último tengo una rodaja para los casos de banda ancha móvil. Si se fijan, cada uno de ellos consume cantidad de recursos distintos en distintos estratos de la red. ¿Para qué queremos lograr esto? Justamente para que, dado que le vamos a dar una capacidad tremenda de adaptabilidad a la red, yo no quiero que los casos críticos se me terminen distorsionando porque estoy consumiendo mucho ancho de banda mirando videos de YouTube, por ejemplo. No quiero que se me choquen dos autos autónomos porque a un niño al costado se le ocurrió ver un video de Peppa Pig en 4K, por ejemplo. Adentro del auto, capaz. Adentro del auto, sobre todo. Bueno, esto también nos avanza un casillero al problema que comentaba Germán hoy, el problema de la seguridad. Yo ahora con esto ya lo tengo un poco más aislado. Si tengo alguna vulnerabilidad o problema de seguridad en una de estos tipos de red, en la red que tengo para banda ancha, bueno, queda relativamente contenido y no me afecta a los demás casos. Es interesante también que, bueno, como les decía, ¿no? Estos en realidad son redes virtuales porque la infraestructura física es toda la misma. Pero ya no es una única red donde todos se pelean, sino que le dedico rebanadas específicas a cada caso. Pero así como tengo para estos tres casos, yo puedo tener una rebanada para un cliente, por ejemplo. Podría tener una fábrica a la cual tiene procesos automatizados, que además se procesan en una nube y después vuelve a la fábrica de repente para funcionar en actuadores. Le puedo dedicar una rodaja. Le digo, bueno, ¿sabes qué? Vos tenés recursos dedicados específicamente. No te vas a pelear con ninguno de los otros para consumir esos recursos de red. Después tenemos otra ayudita, que es un poco el core distribuido, lo que comentaba Martín hace un ratito. Ya no es, tengo todos mis servicios en mi data center central, que puede ser 1, 2, 3, no importa, pero ya no está todo adentro de mi edificio, sino que, bueno, los voy haciendo un poco más locales, más regionales, porque me interesa un poco descongestionar el tráfico también.
Por ejemplo, puedo tener un data center en Durazno para los usuarios del norte, otro en Maldonado para los del este. Bueno, y que los de Montevideo directamente sí vengan a consultarme al central. No tiene sentido generar uno local acá. Bueno, un ejemplo es el que puse ahí, ¿no? Caching de contenido. No sé, contenido que pueda parecer interesante a nivel regional es, por ejemplo, en campañas políticas para las intendencias. Posiblemente el contenido para las campañas de la intendencia de Tacuarembó no lo vayamos a acceder mucho desde Colonia, desde Montevideo, sino que lo van a acceder por lo general usuarios del norte. Entonces, ¿qué pasa? Me rebotan en el data center del norte y yo de cierta manera descongestiono el data center central. De vuelta, esto puede ser llevado no solo a nivel regional para usuarios masivos, sino que también lo puedo hacer para clientes particulares. A la misma fábrica que les comentaba hoy, si yo tengo procesos corriendo automáticamente que toman una medida, procesan y después toman una acción sobre un dispositivo de la fábrica, ¿cuál es el sentido de agregarle la latencia de que venga hasta mi data center para después volver a la fábrica? Entonces, no, le instalo un data center local, cosa de que el procesamiento ocurra ahí mismo, dentro de la fábrica. Ahí es donde nos acercamos un poco también a la latencia de 1 milisegundo o menos que comentaba Martín. Bueno, y un poco con estas tres tecnologías ya podemos ver como un core relativamente rígido que teníamos en generaciones anteriores ya empieza a parecerse un poco más a lo que estamos apuntando con 5G, que de cierta manera es garantizar estos casos nuevos y que van a sobrecargar la red tal como la conocemos. Entonces, bueno, con una red como no es solo el core, ¿no? Este tipo de cambios impactan a toda la red de punta a punta. Con esto ya podemos ir pensando en aplicar los casos de uso más interesantes que estamos mencionando a lo largo de las 3 charlas. Así que bueno, nada más que decir. Muchas gracias. Perdonen, no me aguanté.